Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Este fanfic contiene lemon, por lo que en este video será omitido. Este lemon podrán verlo en Facebook y Telegram. Capítulo 1. Piloto. En cierta casa, Naruto Uzumaki dormía tranquilamente, intentando ignorar cualquier pesadilla o susurro que intentara atormentarlo. A veces, mientras intentaba dormir, oía los ecos de los aldeanos de Konoha susurrando en su mente. Mocoso demonio. Nadie lo amará jamás. A nadie le importa. Los padres hicieron lo inteligente y lo dejaron atrás. Nadie estaría tan loco como para adoptar ese monstruo. Estas y muchas otras voces resonaban en su mente. Estas frases eran las que solía oír susurrar a sus espaldas, cuando la gente de Konoha creía que no podía oírlo. A lo largo de su juventud, lo único que anhelaba era el amor y el afecto que le habían negado desde su nacimiento. Las pocas personas que realmente se preocupaban por él, como el Sandaime, por ejemplo, Naruto podía contarlas con los dedos de una mano. Lamentablemente, el Hokage y sus pocos amigos solían estar ocupados con sus deberes, responsabilidades y vidas, por lo que no podían estar con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podía entender que, aún así, seguía siendo doloroso tener que soportar el dolor de la soledad, los susurros casi constantes y el odio injusto de la población de Konoha. Gimió al despertar y abrió los ojos, contemplando la luz del sol matutino que se filtraba a través de unas cortinas cerca de su cama. De repente, las cortinas parecieron abrirse solas, y entonces sonó una campana seguida de una voz femenina robótica que anunció de repente: «Buenos días, Naruto Uzumaki. Hoy parece un día encantador con cielos despejados y soleados, y una temperatura máxima de 23 grados. Permítanme comenzar su mañana con música y una taza de café. Será un gran día para ustedes, ya que esta será su primera mañana con nosotros». Naruto parpadeó un par de veces y se levantó de un salto, intentando observar a su alrededor y asimilar su nuevo entorno. Ya no estaba en su apartamento medio destartalado y deteriorado. En su lugar, se encontraba en una especie de suite lujosa. La cama tenía sábanas de seda de ricos colores rojo y dorado, un armario caro y ornamentado, un televisor de alta tecnología colgado en la pared y mucho más. Oyó un clic proveniente de una mesita de noche al abrirse la tapa y apareció una bandeja con una taza de café humeante, un cartón de crema y un pequeño tazón de terrones de azúcar, con una cuchara para remover. Entonces empezó a sonar una suave música de ópera mientras Naruto se deslizaba fuera de la cama, inseguro de qué pensar de su nuevo entorno. Se acercó a la ventana y no vio nada más que árboles pasando, lo que indicaba que estaba en algún tipo de transporte en movimiento. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el rubio, furioso y confundido. No hay necesidad de alarmarse. Estás completamente a salvo. Todo va a salir bien. Te aconsejo que te vistas y te arregles. No querrás decepcionar a tus pasajeros, ¿verdad? Este será su primer día juntos. La voz habló, y por un segundo, el rubio se preguntó si estaba bromeando o jugando con él. Un momento, ¿a qué se refería con pasajeros? Hizo una mueca de insatisfacción y fastidio mientras volvía a preguntar: ¿dónde demonios estoy? ¿Quién demonios eres tú? Tras unos instantes, no recibió respuesta. Si la misteriosa voz lo había oído, obviamente había decidido no responder. Bajó la mirada y se encontró vestido solo con sus calzoncillos. Miró hacia el armario, se dirigió a él y lo abrió para ver qué ropa podría haber dentro, ya que no iba a andar medio desnudo. Además, alguien lo observaba, lo que lo inquietó un poco. Echó un vistazo a la habitación, pero no vio señales visibles de cámaras. Si las había, sin duda estaban ocultas. Luego miró dentro del armario y encontró varios conjuntos de ropa para diversas ocasiones, desde pijamas, ropa formal, ropa informal, batas de baño, etc. En un cajón del fondo, se guardaban mudas de ropa interior y calcetines, un pequeño zapatero y, finalmente, sobre un expositor, un impecable uniforme negro con una pequeña gorra que tenía el kanji de conductor en la parte delantera.
Naruto frunció los labios y agarró una sencilla camiseta roja y unos pantalones cortos, seguidos de unas sandalias shinobi. Una vez vestido, se dirigió con cautela a la puerta cercana y la abrió, sintiéndose un poco sorprendido de que se abriera sin resistencia. Cuando se abrió por completo, lo recibió la vista de un largo pasillo con varias puertas a su izquierda, y continuó bajando. Abrió la primera puerta que encontró y echó un vistazo dentro. Solo encontró una pequeña cabina con literas, un pequeño armario y un pequeño baño. A juzgar por el entorno y por lo que había visto hasta entonces, dedujo que estaba en una especie de tren, pero un momento, se suponía que era el conductor, ya que lo habían ubicado en esa suite. Además, el uniforme y la gorra lo confirmaban. ¿Qué demonios estaba pasando? Inspeccionó la puerta contigua y encontró otra cabina. Parecía que este vagón era para todos los pasajeros. Continuó hacia el siguiente vagón, con la esperanza de encontrar una salida de emergencia o algo similar. Al entrar, descubrió que también era para pasajeros, lo que lo impulsó a subir rápidamente, y al abrir la puerta, era difícil ver dentro debido a la oscuridad. Aunque podía distinguir siluetas, por lo poco que alcanzaba a ver, pudo distinguir las siluetas de los pupitres alineados en el vagón, y dos figuras femeninas estaban sentadas en un pupitre en la sección central, a la derecha. De repente, las dos mujeres comenzaron a emitir gritos ahogados mientras se retorcían furiosamente en sus asientos, dando a entender que estaban atadas. Alarmado, el rubio corrió rápidamente hacia ellas. Quedó cegado temporalmente cuando las luces se encendieron repentinamente, pero cuando su visión se aclaró, pudo ver con claridad el interior de esta aula, que parecía diseñada para niños pequeños. Las dos mujeres prisioneras en cuestión eran de una belleza excepcional. Una tenía el pelo corto y anaranjado, y la otra, el azul oscuro, y sus ropas ajustadas dejaban muy poco a la imaginación, pues sus generosos pechos se mecían al retorcerse salvajemente. Tenían gruesos trapos de tela metidos en la boca, ahogando sus voces mientras la rubia se acercaba. Intentó liberar a la mujer naranja primero, pero se confundió cuando ella intentó apartarse. Ella y la otra mujer lo miraron con enojo y parecían gritarle algo, pero él no entendía lo que intentaban decir. «Espera. No voy a hacerte daño. Solo déjame», intentó hablar al llegar a la naranja, pero ella se abalanzó sobre él y lo golpeó en la nariz con la frente. Naruto fue derribado por la fuerza del cabezazo, se estrelló contra el suelo con un golpe sordo y se agarró la nariz mientras gemía de dolor. Por suerte, estaba seguro de que no tenía nada roto, pero maldita sea. Dolió muchísimo. Mientras la sangre caliente le goteaba por la nariz, una alarma sonó de repente y unas luces estroboscópicas carmesí empezaron a parpadear. Antes de que la rubia pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, las puertas del aula se abrieron y se oyeron pasos metálicos cuando un enjambre de robots irrumpió repentinamente en el aula. Todos sus ojos brillaron rojos mientras un grupo de robots ayudaba a Uzumaki a ponerse de pie, mientras que el resto rodeaba la naranja y apuntaba con cuchillas ocultas en sus antebrazos a varios puntos vitales. Pasajera Sakuraigawa, has agredido al revisor y serás castigada a su discreción. Los robots hablaron al unísono, presionando las cuchillas contra su piel mientras la ahora identificada Sakura temblaba de terror, su piel palidecía de un blanco fantasmal, temiendo por su vida. «Basta. Suéltala», gritó Naruto y entonces los robots obedecieron al instante, soltándola. Todos saludaron y dijeron al unísono: «Como desea el conductor, la pasajera Sakuraigawa quedará exenta del castigo. Sin embargo, las infracciones posteriores no serán perdonadas». De repente, las máquinas salieron al unísono, salvo dos que rápidamente le aplicaron primeros auxilios a la rubia y le limpiaron la sangre de la nariz antes de marcharse también. Una vez que las misteriosas máquinas se fueron, la rubia y las dos mujeres se quedaron solas. Estas últimas se quedaron paralizadas por lo sucedido. Naruto solo pudo parpadear, sin saber qué pensar de lo ocurrido. De hecho, apenas lo estaba procesando. Sin embargo, dada la rapidez con la que esos robots respondieron cuando fue atacado y la rapidez con la que lo obedecieron, obviamente era alguien importante en ese tren. Frunció los labios y se acercó lentamente a la pelirroja, quien intentó soltarse una vez más, pero no ofreció resistencia cuando le quitó la mordaza. «Tranquila.
Sé que probablemente tengas miedo, pero te prometo que no voy a hacerte daño ni a ti ni a tu amiga. Quédate quieta para que puedas soltarlas. Habló e inspeccionó las ataduras que las mantenían atadas, alambre ninja. Inteligente, algo que no se podía deslizar ni morder fácilmente como una cuerda. Sakura se mordió el labio y dijo: no me importa lo que me hagan esos malditos robots, si me tocas, te arranco la garganta, maldito pervertido. La adolescente bigotuda se quedó atónita ante su amenaza, preguntándose qué había hecho para que se sintiera en peligro. Desde el primer momento en que entró, reaccionaron con miedo e indignación. ¿Por qué? Y espera, pervertido. ¿No me oíste? Acabo de decir, 2 veces, que no te haría daño. ¿Y por qué me llamas pervertido? Preguntó confundido. En lugar de responderle directamente, ella lo miró por encima del hombro, lo que le hizo girarse para ver qué miraba, y vio una serie de fotos y carteles de propaganda suya decorando las paredes del aula cerca del escritorio del profesor. La mayoría decían cosas como obedece al director o cosas por el estilo. ¿Qué demonios?, murmuró Naruto, conmocionado y asqueado al verlo. Solo pudo mirar boquiabierto los carteles, que obviamente pretendían fomentar la obediencia y la sumisión. Para él, todo era un desastre. Al ver su reacción, las 2 chicas intercambiaron miradas, como si conversaran en silencio, y entonces oyeron al rubio murmurar para sí mismo: ¿qué demonios está pasando? Voces, robots, trenes, maldita propaganda de Adórame. ¿Qué demonios me está pasando?, gritó Naruto al final mientras cogía el objeto más cercano, una grapadora, y la lanzaba contra la pared con rabia. Resopló y resopló mientras se agarraba el pelo, pero se detuvo al mirar a las 2 mujeres, que solo podían mirarlo con los ojos muy abiertos. Su ira anterior se había desvanecido, reemplazada por una evidente confusión. Las mujeres intercambiaron otra mirada, y la pelirroja dijo: espera, ¿no estás detrás de esto? Uzumaki simplemente negó con la cabeza, lo que provocó que Sakura continuara hablando. Nos despertamos en este aula espeluznante hace un rato. Apareció un robot y nos dijo que éramos pasajeros, lo que significaba que éramos propiedad del conductor. Luego puso este video, y entonces apareciste tú. Pensamos que ibas a... Intentó explicar, pero la voz se le ahogó en la garganta al final, incapaz de terminar lo que intentaba decir. Mordiéndose el labio, Naruto asintió comprendiendo, suponiendo que esperaban que los profanara o algo así, aunque no podía culparlos dada la locura de la situación. Bien, creo que entiendo, lo siento mucho si los asusté, para ser sincero, no tengo ni idea de qué está pasando. Lo último que recuerdo es quedarme dormido en mi apartamento y despertar supongo que en la cabina del conductor o algo así. Respondió mientras se acercaba y buscaba algo lo suficientemente afilado como para cortar los cables que los mantenían atados, pero no tuvo suerte. De repente, se le ocurrió una idea y gritó: ¿puedo traer un robot para liberar a estas chicas? A su orden, un par de robots aparecieron por las puertas y rápidamente liberaron a las 2 mujeres de los cables que las ataban antes de marcharse tan rápido como habían llegado. La mujer de cabello azul se quitó la mordaza con un suspiro de alivio y movió la boca como para aflojar la mandíbula. Me llamo Asahi Igawa. Ya conoces a mi hermana Sakura. Parece que eres tan víctima como nosotros, Naruto-san. La peli azul se presentó. El joven bigotudo la miró boquiabierto e inclinó la cabeza, ya que aún no les había dicho su nombre. ¿Cómo era posible que ya lo conocieran por su nombre? Por si te preguntabas cómo sabemos tu nombre, el video que nos obligaron a ver podría darte alguna pista. El control remoto está en el escritorio del profesor. Asahi habló, señalando un pequeño dispositivo que descansaba sobre el escritorio, por lo demás vacío. Intrigado, el Uzumaki lo cogió y descubrió que el control remoto solo tenía un botón rojo, así que lo pulsó. Las luces se apagaron de repente y una pantalla de proyección bajó del techo. Después de unos momentos, la pantalla se iluminó y apareció un 3, 2, primero seguido de una pantalla de título que decía Introducción al director. De repente, un tren con aspecto de caricatura apareció traqueteando y luego le dijo a la audiencia: buenos días a todos los pasajeros. Este es su primer día a bordo del Uso Express y el primer día de sus nuevas vidas.
Soy Puffinpete y les presentaré al mismísimo gran hombre, su amado conductor, Naruto Uzumaki. La escena cambió de repente a una vista del rubio sentado solo en su apartamento en ruinas, comiendo un poco de ramen mientras Puffinpete hablaba desde fuera de la pantalla. Este es Naruto Uzumaki. Está muy solo. No tiene familia y ha vivido una vida muy solitaria sin ninguna verdadera felicidad o alegría. Solo mira su apartamento. Parece un peligro para la salud en sí mismo. Nadie siquiera adoptará ni acogerá al pobre hombre. La escena luego cambió para mostrar a Uzumaki comprando en una tienda, el personal y los compradores se burlaban de él con disgusto. Prácticamente todos en su aldea desprecian la existencia del pobre Naruto. La gente a menudo susurra cosas hirientes a sus espaldas, las tiendas le cobran de más incluso por los artículos más básicos, algunas incluso lo echan. La escena cambió de nuevo, esta vez mostrando al chico bigotudo con dificultades en la escuela, mientras un hombre de cabello plateado y otro con una cicatriz en el puente de la nariz se divertían visiblemente con sus dificultades y no hacían nada por ayudarlo. Ni siquiera tiene un respiro en la escuela. Los profesores lo descuidan deliberadamente y permiten que los demás estudiantes se metan con él. Incluso lo tildaron del último y dejaron que el apodo se les quedara. Siempre que el pobre Naruto pide ayuda a los profesores, le dicen cosas como no te esfuerzas lo suficiente o sigue intentándolo. La escena continuó como lo describió Puffinpete, mostrando a los compañeros del rubio burlándose de él, insultándolo, todo a la vista de los profesores, quienes no hicieron nada al respecto. Luego, mostró al rubio intentando realizar un jutsu de clon, pero falló estrepitosamente, lo que lo llevó a pedir ayuda al profesor con cicatrices, para ser despedido de inmediato. Finalmente, mostró al rubio siendo golpeado sin piedad durante los entrenamientos de clase por un chico de cabello oscuro con un corte de pelo que parecía el trasero de un pato, y siendo golpeado al azar por una chica de cabello rosa sin motivo alguno, quien le gritaba numerosos insultos y blasfemias. Por fin, este montaje llegó a su fin y mostró a Naruto de vuelta en su decrépito apartamento, con un pastelito y una pequeña vela solitaria frente a él mientras lloraba. Luego apagó la vela y susurró: quiero que la gente me quiera y me llene de cariño. La pantalla se quedó en blanco cuando apareció el tren de dibujos animados y habló con tristeza. Pobre Naruto. Solo quiere amar y ser amado. No es mucho pedir, ¿verdad? Pues ahí es donde entras tú, sí tú. Preciosos pasajeros. Abridle vuestro corazón a vuestro pobre conductor y dadle todo el amor que anhela. Dadle todo el cariño que desea. Lo amarás y él te amará a cambio. Ahora bien, estas son las 3 reglas más importantes que debéis recordar. Primera regla: lo que dice el director, se hace. Segunda regla: no dañar al conductor en ningún caso. Tercera regla: asiste a tus clases diarias y aprende a querer al director. Las clases se imparten 5 veces por semana. Uno de nuestros simpáticos robots vendrá a recogerte cuando llegue la hora de ir a clase. Incumplir estas reglas puede resultar en severas sanciones. Cualquier regla adicional se explicará más adelante durante su estancia. Mucha suerte y gracias por acompañarnos a bordo del Uso Express. Recuerden, si el conductor está contento, ustedes también lo estarán. Dicho esto, el video terminó y la pantalla desapareció en el techo, dejando a los 3 en total oscuridad. ¿Qué demonios?, preguntó Naruto, atónito ante todo esto. Su mente tenía dificultades para comprender lo que estaba sucediendo. Las 2 chicas permanecieron en silencio mientras esperaban respetuosamente a que procesara lo sucedido. Ellas también tenían mucho que asimilar. Poco a poco, Naruto logró comprenderlo todo. Alguien lo había estado acosando durante años, vigilándolo y grabándolo. Le construyeron un tren de locos, secuestraron a estas mujeres y ahora usan esta aula de locos para intentar lavarles el cerebro y hacer que lo amen. ¿Quién se tomaría tantas molestias por él? ¿Quién tendría los recursos y la locura para hacer esto? Todo esto era una locura. No puedo, literalmente ni siquiera puedo, murmuró Naruto con tristeza mientras cruzaba los brazos y caminaba de un lado a otro inquieto, con la mente acelerada. Disculpe la pregunta, pero ¿cuánto de eso era cierto?, preguntó Asahi con curiosidad, preguntándose qué era verdad y qué propaganda. Su pregunta pareció sacar al rubio de su estupor.
En respuesta, esbozó una sonrisa seca y sin humor mientras respondía con tristeza. Pruébalo todo. Todo lo que hay ahí, nada menos que la verdad. Si pudiera mostrarte mis recuerdos, lo haría, y descubrirías que ese video no era una exageración. Las dos mujeres lo vieron en sus ojos, no había mentiras ni engaños. Todo era cierto. No me imagino por qué la gente trata a una niña con tanta crueldad, murmuró Asahi mientras cruzaba los brazos bajo su imponente busto. Naruto frunció los labios un momento y decidió que sería mejor ser honesto y directo con estas mujeres si quería ganarse su confianza. Les explicó: soy lo que se conoce como un Jinchuriki. Un contenedor de bestias con cola. La noche en que nací, el Kyuubi no Kitsune atacó mi aldea, Konoha. Mucha gente murió esa noche. Nuestro Yondaime Okage logró sellar a la bestia dentro de mí y salvó la aldea, pero terminé siendo el chivo expiatorio de los rencores de los aldeanos. Supongo que, como soy el contenedor del Kyuubi, me ven como una especie de cómplice y un recordatorio constante de quienes murieron esa noche. Las dos mujeres parecieron aturdidas por un momento, luego se miraron con simpatía mientras Sakura hablaba. Eso es horrible. Nadie, y menos un niño pequeño, merece ser tratado así. Uzumaki asintió y respondió, agradecido por la compasión. Gracias, aún así, esto no es menos complicado. Recuerdo desear que la gente me quisiera, pero nunca quise que los secuestraran y los obligaran a amarme. Eso está totalmente mal. No tienes la culpa, Naruto-san. Todo esto es una situación muy extraña. Sin embargo, sería muy recomendable que intentáramos escapar de aquí lo antes posible y regresar a casa. Si te gusta Naruto-san, eres bienvenido a venir con nosotros, ofreció Asahi con una leve sonrisa, lo que sorprendió al Jinchuriki, ya que no esperaba tanta generosidad. Espera, ¿en serio? A pesar de lo que acaba de, preguntó, pero la pelirroja lo interrumpió, ahora con un aire mucho más alegre. Cuando mi hermana dice algo, lo dice en serio. Además, ¿estarías contenta de volver a tu antigua casa, donde vive toda esa gente que te maltrata? Quizás no lo parezca, pero tenemos y dirigimos nuestra propia escuela. La hermana mayor Asahi es la directora. Naruto solo pudo parpadear y luego se giró hacia la peli azul, quien asintió en confirmación mientras decía: ah, es cierto. Si estás dispuesta, te recibiremos con gusto. No me sentaría bien como maestra y como kunoichi obligarte a regresar a un lugar como ese. El rubio lloró levemente mientras sonreía y decía: gracias, significa mucho para mí. Si te sirve de algo, siento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto. En cuanto esas palabras salieron de su boca, se rieron de su disculpa con cálidas sonrisas, demostrando que ya no le guardaban rencor, pues nada de esto era culpa suya. En cualquier caso, deberíamos irnos de inmediato. Con un poco de suerte, podríamos encontrar alguna salida. Naruto-san, ¿viste algo en tu camino?, preguntó Asahi al final, ganándose una negativa del adolescente bigotudo. No, pasé por unas cabañas después de salir de la del conductor. No vi nada destacable. Quizás tengamos más suerte más abajo. Además, ¿qué demonios pasa con esos malditos robots? Nunca había visto nada igual. También oí una voz que me habló en la cabina del conductor, fue raro. Preguntó, ya que esa pregunta lo había estado molestando desde hacía un tiempo, y su pregunta provocó miradas pensativas de las dos kunoichi. Creo que este tren ha sido diseñado para ser automatizado en gran medida para su comodidad y conveniencia. Sin duda, los robots, como se demostró antes, actúan como seguridad y mantenimiento, y también cumplen sus deseos cuando es necesario. Quien hizo todo esto no escatimó en gastos, respondió Asahi, lo que hizo que el rubio tarareara pensativo al tener de repente una nueva idea. Oigan, necesito otro robot aquí, ¡ya!, gritó Naruto, y casi de inmediato un robot entró corriendo al aula. Sus ojos brillaron con un azul amistoso mientras preguntaba: ¿en qué puedo ayudarle, director? La rubia sonrió con suficiencia y luego preguntó: bien, robot, dinos dónde está la salida. Ante esto, las dos kunoichi no pudieron evitar sonreír, pues sabían que el robot no desobedecería a Naruto. Tras un silencio incómodo, el robot finalmente respondió con un no hay datos disponibles.
y salió corriendo, dejando a los tres atónitos por su reacción. Se recuperaron rápidamente y suspiraron molestos, pues eso habría sido demasiado fácil. Si bien Naruto ocupaba una posición de autoridad y privilegio a bordo del tren, la autoridad máxima recaía en quien lo había planeado todo. Una pena, pero supusieron que no era algo inesperado. En realidad, no importaba, ya que probablemente tendrían que explorar el tren un rato antes de encontrar la salida. Tenía que haber una salida de emergencia o algo así en algún lugar. Bueno, no encontraremos nada quedándonos aquí parados, dijo Naruto encogiéndose de hombros mientras se dirigía a la puerta al final del aula, ansioso por escapar de esta pesadilla. Las dos kunoichi lo siguieron de cerca, asentidas en silencio, mientras subían al siguiente vagón. Al entrar, se encontraron en un vagón restaurante de aspecto caro pero elegante, con numerosos reservados y una zona de bar donde se veía un robot con delantal limpiando vasos. «Podríamos ir a tomar algo ahora mismo», dijo Sakura mientras se lamía los labios. Su hermana quiso regañarla, pero tuvo que admitir que ella también tenía mucha sed. «Bien. Solo un vaso de agua. No queremos arriesgarnos a emborracharnos mientras intentamos escapar», murmuró Asahi. Entonces notaron que el robot detrás de la barra parecía reírse entre dientes, con los ojos brillando de un verde divertido. Evidentemente, le parecía divertida la idea de que escaparan, pero no hizo ningún comentario al respecto, y decidieron no interrogar a la máquina dada la sed que tenían. «3 vasos de agua, por favor», pidió Asahi mientras ella y los demás tomaban asiento en los taburetes. Sin mediar palabra, el camarero les sirvió un vaso de agua a cada uno. Todos levantaron sus copas, pero Sakura se detuvo a mitad de camino y preguntó: «Un momento, ¿creen que pondrían drogas raras en nuestra comida o bebida?» Ante esto, Asahi pareció alarmarse brevemente y luego negó con la cabeza rápidamente. «No creo que lo hicieran, digo, ¿y si Naruto-san se comiera un poco por accidente?», razonó Asahi, convencido de que la maquinaria no le haría ningún daño a la joven rubia. Ante esto, los demás coincidieron y todos bebieron rápidamente, disfrutando del líquido fresco que les aliviaba la sequedad de garganta. «Oye, robot. Me da curiosidad, ¿qué tipo de comida sirven aquí?», preguntó Naruto al azar al camarero, con los ojos de un azul amigable mientras parecía sonreírle al rubio. «Podemos preparar prácticamente cualquier cosa que el conductor y sus pasajeros deseen comer. Si alguno de ustedes tiene dificultades para decidirse, con gusto le recomendaremos un plato», respondió el robot, haciendo que las dos kunoichi inclinaran la cabeza y se encogieran de hombros, ya que esto significaba que al menos tendrían acceso a comida si no encontraban una forma de escapar de inmediato. Tras saciar su sed, subieron al siguiente vagón y se encontraron en lo que parecía ser un club con pista de baile y cabina de DJ, atendido por otro robot. No se quedaron mucho tiempo allí, pues pasaron al siguiente vagón. Este parecía ser un gran acuario tubular que recorría todo el tren, lleno de una gran variedad de vida acuática que nadaba tranquilamente. El siguiente vagón parecía un jardín botánico con una cascada en miniatura, lleno de todo tipo de flores y plantas de diversas formas y colores. La verdad es que se respiraba mucha paz. Admiraron brevemente las flores antes de subir al tren, donde encontraron una gran biblioteca llena de libros de todo tipo, desde clásicos hasta manga y más. En el siguiente vagón, encontraron lo que parecían filas de asientos típicas de un cine. Al observar más de cerca, descubrieron otra pantalla que se podía bajar del techo para ver películas. ¡Rayos! Este lugar se estaba convirtiendo en un resort sobre ruedas. Pasaron al siguiente vagón y se encontraron en un spa con sauna, y en el siguiente, en un gimnasio. Siguieron avanzando, pasando por numerosos vagones con diversas funciones y comodidades para la comodidad y el entretenimiento, y ocasionalmente se cruzaron con robots que cumplían con su deber. Finalmente, llegaron a lo que supusieron que era la parte trasera del tren que, apropiadamente, era una prisión / cámara de tortura equipada con varias celdas y diversas herramientas, para causar un dolor y un sufrimiento inimaginables. Naruto tragó saliva, creyendo que un destino terrible aguardaba a quien violara las reglas del tren, como Sakura casi descubrió en primera persona. ¿En serio? Nada. Ni una sola escotilla o salida, exclamó Sakura con voz quejosa, mientras su hermana tenía una expresión de puro enfado.
Claro que no sería tan fácil escapar. Su captor no les dejaría ninguna salida obvia para escapar. Parece que estamos en una jaula de oro. Sin embargo, por muy segura que sea la prisión, siempre hay un punto débil, dijo Asahi, intentando mantener la calma por el bien de su hermana y su nuevo amigo. Ante esto, Naruto gruñó y se retiró de la prisión hacia el vagón anterior, una ducha común para los reclusos que también tenía una ventana. Rápidamente arrancó una tubería expuesta de la pared mientras los hermanos Igawa lo observaban, mientras la tomaba y la blandía violentamente contra la ventana, intentando romperla. Cada vez que la tubería impactaba, creaba una serie de grietas contra el cristal, pero las grietas desaparecían casi al instante cada vez que el rubio golpeaba el cristal. Reconociendo la inutilidad, arrojó la tubería, y como si fuera una señal, un par de robots aparecieron de repente, recogieron la tubería desechada y colocaron una nueva donde la anterior había sido arrancada. Una vez terminadas las reparaciones, los robots se escabulleron rápidamente. Genial, vidrio reforzado y autorreparable. Podrían ser necesarias técnicas de sellado. Naruto habló mientras rozaba el vidrio con el dedo. Debería haber sabido que el punto débil más obvio del tren ya estaría cubierto. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Naruto, levantando las manos en señal de frustración. Sus dos compañeros suspiraron, sentados en el suelo, igualmente frustrados. Bueno, no había forma probable de que encontráramos una forma de escapar en un día. La mayoría de las fugas requieren una planificación y preparación cuidadosas, dijo Asahi, mostrando una vez más su calma y sensatez. Eso no es lo que me preocupa. Antes, en ese video, mencionaban algo sobre clases diarias. Supongo que es un código para sesiones de lavado de cerebro. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que sus mentes se derritan?, preguntó Naruto, mostrando profunda preocupación por las chicas, quienes se conmovieron genuinamente al sentir que sus mejillas se calentaban un poco. Tendremos que aguantar lo mejor posible hasta entonces, respondió Asahi, sin querer rendirse aún, y su hermana sintió. Eran más fuertes de lo que parecían y habían pasado por situaciones bastante duras. Este era solo otro desafío que debían superar. Disfrutando del alojamiento, dijo una voz sintética por encima de ellos, uno que Naruto reconoció al instante de la cabina del conductor. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto?, preguntó Naruto furioso, intentando encontrar cualquier señal de cámaras o micrófonos que el misterioso observador pudiera estar usando. ¿Quién? Yo. ¿Por qué? Soy tu tren, Naruto-sama. Aún no tengo un nombre oficial. ¿Y por qué? ¿No era tu deseo? ¿No querías amor? Ahora puedes ser amado. Ya no tienes que preocuparte por ser intimidado, engañado o golpeado. Puedes vivir feliz a bordo y vivir tu vida feliz, seguro y cómodo. Ya no te faltará nada. La voz habló, y esta revelación impactó al rubio y a sus compañeros. El tren era tan consciente de sí mismo. Esto se volvía cada vez más raro y espeluznante. Que te den. No quería esto. No quería que secuestraran a nadie y les fundieran el cerebro para convertirlos en esclavos del amor o lo que fuera. ¿Quién demonios te construyó? ¿Cómo? Ninguna persona común podría haber hecho algo así. Ay, mi pobre y dulce conductor, tienes razón en una cosa. Ninguna persona común podría haber hecho esto. No diré quién ni cómo, pero te sorprendería lo que se puede lograr con suficiente tiempo, recursos y una determinación inquebrantable. El tren respondió. Era evidente que disfrutaba demasiado de su tormento. Kami, empezaban a odiar a esta cosa. Tengo una pregunta, dijo Asahi, levantándose y poniéndose en pie antes de continuar. ¿A dónde vamos? Un tren no puede ir a ningún lado sin un destino, y, naturalmente, las vías que sigue deben llevar a alguna parte. Tras unos instantes de espera algo repentinamente se sintió diferente en la atmósfera, tornándose más opresiva. Asahi casi podría jurar que sintió una presencia maliciosa que la acosaba con la mirada hasta que la voz sintética intervino. ¿Vías? ¿Qué vías? No sigo ninguna. Un tren normal sí, pero yo no. Estoy diseñada a medida. En cuanto a dónde voy, a dónde me indique el conductor. Todos quedaron impactados por la noticia, atónitos ante el hecho de que este tren no usara vías para desplazarse. ¿Cómo se movía libremente entonces?
¿Algún sistema de propulsión especial que le permitía flotar justo por encima del suelo? Un momento, ¿qué era eso último? Un momento. ¿Quieres decir que si te pido que me lleves a algún sitio, lo harás? Intervino Naruto con una mirada de asombro. ¿De verdad era tan fácil? Claro, para eso estoy hecho. Dame un destino y te llevaré allí en menos de lo que tardas en decir tú. Si no te decides, siempre puedo recomendarte algo. He oído que Kumo es precioso en esta época del año. El tren respondió alegremente, evidentemente ansioso por complacer a su conductor. Entonces llévame de vuelta a Konoha. Ahora mismo. Hay gente allí que estaría preocupada por mí, exigió Naruto. Las imágenes mentales de su abuelo, el Sandaime y su mejor amiga Anko entraron en su mente de inmediato. Como deseen, el destino ya está fijado. Llegaremos a Konoha en aproximadamente 2 días. Abróchense los cinturones y disfruten del viaje, y de ustedes mismos. El tren pronunció la última parte en un tono tan sugerente que les puso los pelos de punta. Quien diseñó la personalidad de este tren debía de estar muy trastornado. Por otra parte, esa aula/sala de lavado de cerebro para niños debería ser prueba suficiente de la aparente falta de cordura de su creador. Eso fue algo. Aún así, incluso si llegamos a tu aldea, ¿sería posible irnos? No puede ser tan sencillo. Además, ¿por qué querrías volver a ese horrible lugar? Si yo fuera tú, intentaría alejarme lo más posible de esa aldea. Asahi habló en tono de advertencia, pues no podía confiar en las palabras del tren. Sí. La verdad es que no quiero volver, pero todavía hay gente que me importa en Konoha. Si no podemos hacer nada aquí, quizá puedan hacer algo allá afuera. Seguro que un tren como este llamaría la atención. Si no funciona, siempre podemos intentarlo en tu casa, explicó Naruto, ganándose el asentimiento de las hermanas Igawa, que sonrieron con sorna, ya que parecía bastante razonable. Si no lograban escapar, quizás ayuda externa pudiera solucionarlo. Con un poco de suerte, deberían poder resistir al menos 2 días. En ese momento, poco más podían hacer. Ya habían inspeccionado el tren de arriba a abajo. Solo les quedaba esperar a llegar a Konoha, donde podrían recibir ayuda. ¿Alguien tiene hambre? Intervino Sakura, y como si fuera una señal, su estómago empezó a rugir, lo que ayudó a mejorar el ambiente, ya que su hermano mayor y la rubia también tenían hambre, además de que no podrían funcionar bien con el estómago vacío. Deberíamos volver al vagón comedor a comer algo. Naruto asintió, y dicho esto, regresaron al vagón comedor. Ansiosos por llenar sus estómagos con una comida caliente. ¿Sabes? Mataría por un buen filete. Al punto. Con una buena ración de papas fritas cubiertas de queso derretido y trocitos de tocino. Comentó Naruto en voz alta, con el estómago rugiendo. Las dos kunoichi rieron, aunque no pudieron evitar expresar su acuerdo. Un bistec. Un bistec suena bien. Aunque creo que me gustaría el mío poco hecho, con una papa al horno, cubierto de mantequilla, queso y tocino, murmuró Sakura con avidez, sintiendo que se le hacía agua a la boca al pensarlo. Me gustaría que estuviera bien hecho, con una ensalada fresca aparte, dijo Asahi, provocando risas entre los demás. ¿Sabes? Solo comí filete una vez, en mi cumpleaños. El Sandaime me llevó a un sitio bonito, no recuerdo el nombre. Aunque estoy bastante seguro de que si no hubiera estado, el personal habría intentado algo raro. También había un Ambu, una mujer con máscara de gato y pelo morado. No habló mucho, pero fue amable conmigo, de verdad amable, aunque creo que estaba ocupada con otras cosas, ya que era la guardaespaldas del Hokage. Naruto habló mientras recordaba la primera y única vez que había comido filete. Al llegar al vagón comedor encontraron 3 filetes en una mesa, junto con un plato rebosante de papas fritas cubiertas de queso fundido y generosamente tocino, ensalada y una papa al horno, todo justo como los 3 habían deseado. Se sorprendieron de la rapidez con la que prepararon su comida, pero claro, con el tren observando y escuchando cada uno de sus movimientos, no debería sorprenderles. Un par de robots estaban junto a la cabina, listos para atender sus necesidades. Se sentaron, murmuraron un breve itadakimasu y luego pidieron té para acompañar sus comidas, lo que provocó que los robots les sirvieran las bebidas casi de inmediato.
Cortaron sus filetes y dieron los primeros bocados. La carne jugosa y tierna casi se les derretía en la boca, y todos coincidieron. Probablemente era el mejor filete que habían comido en su vida. Pensándolo bien, ¿dónde se preparaba la comida? ¿Dónde se almacenaban los ingredientes? ¿De dónde entraban y salían los robots? ¿Había compartimentos ocultos a los que no podían acceder? Tantas preguntas, y no tenían forma de responder ninguna. Al menos, podían consolarse sabiendo que no corrían peligro físico. Sin embargo, las dos kunoichi tendrían que prepararse mentalmente para cualquier prueba que les aguardara cuando llegara la hora de sus clases diarias, fueran lo que fueran. Si no te importa que le pregunte a Naruto-kun, ¿qué pasó con tus padres?, preguntó Asahi con curiosidad. Tanto Sakura como la rubia miraron a la peli azul, notando que se había referido a él como Kun, aunque no le dieron mucha importancia. Ni idea. Supuse que debieron haber muerto durante el ataque del Kyuubi. Respondió sin rodeos mientras daba otro bocado a su filete. De verdad que él también lo creía, pues era la razón más plausible que se le ocurría para que sus padres no estuvieran en su vida. Sin duda era mejor que creer que lo habían abandonado. Asahi asintió y decidió no indagar más, para no arruinar el ambiente relajado de la cena. Sakura animó el ambiente contando una anécdota divertida sobre cómo una compañera suya perdió accidentalmente su bikini en la playa mientras surfeaba, provocando las risas de Naruto y Asahi. La rubia sonrió cálidamente y tuvo que admitir que, si bien las circunstancias no eran las ideales, no todo era malo. Solo tenían que aguantar un poco más. Mientras tanto, en Konoha, la oficina del Hokage, Hiruzen suspiró profundamente mientras revisaba los diversos informes que le habían dado. Uno en particular le llamó la atención. Algo sobre un tren fantasma. Desde hacía días, por todas las naciones, se oían repetidos informes de un tren que parecía viajar sin rumbo fijo. Al principio, lo descartó como rumores y delirios. Sin embargo, la constante aparición de este tren fantasma en sus informes le sugirió que debía de haber algo oculto. ¿Hay algo en mente?, preguntó una voz joven sentada frente al Sandaime. El anciano Hokage simplemente rió entre dientes al responder: solo estoy revisando informes. Uno en particular menciona a un tren fantasma, y no es la primera vez que aparece en mi escritorio. ¿Tren fantasma? ¿Qué se les ocurrirá a la gente ahora? El invitado del Hokage habló en tono de broma, mientras el propio Sandaime soltaba una risita disimulada. Aún así, había cosas más locas en las naciones shinobi. Hiruzen entonces adoptó un tono más serio y dijo: en cualquier caso, te llamé porque estoy un poco preocupado. He estado recibiendo quejas de varios de tus compañeros de clase porque los has estado mirando de forma inapropiada. El visitante del Sandaime guardó silencio unos instantes antes de responder. ¿Fueron las chicas? No. ¿Se han estado quejando de mí? Claro que sí. Usarían cualquier excusa para hacerme daño. Como todos los demás en esta aldea. El chico saltó de su asiento y se cruzó de brazos, mientras un rostro marcado por las patillas miraba al suelo con rabia y frustración. Sea cierto o falso, el asunto debe investigarse, Naruto-kun. Aún así, no puedo negar que probablemente sean falsos. Hiruzen admitió al final, en gran parte porque todos provenían de la misma persona, Sakura Haruno. Y es sabido que ella suele intimidar al chico en cada oportunidad, y él no pudo evitarlo, ya que se consideraría favoritismo si intercediera por Naruto. Naruto simplemente se encogió de hombros y respondió: bueno, encontraré una solución. Algún día seré Hokage. Lo prometió al final, pero el Sandaime no pudo evitar sentir que sonaba un poco predecible. No pudo evitar notar que el chico se había comportado un poco raro hoy. Sin embargo, no lograba identificar la razón. Claro, ya puedes irte. Hiruzen habló con desdén y vio al chico salir de su oficina sin decir nada más. De entre las sombras de su oficina, Anko Mitarashi emergió con una leve mueca de desprecio y los brazos cruzados. Conozco a Naruto-kun desde hace mucho tiempo. Definitivamente algo está pasando. La mujer de cabello morado habló con una leve mirada fulminante. Se había dado cuenta de que algo estaba pasando al saludarlo antes. Siempre que aparecía, sus ojos se iluminaban, y él siempre corría hacia ella, la abrazaba y le devolvía el saludo con calidez y cariño.
Siempre la admiraba y la apreciaba muchísimo. Ahora, se sentía vacío. Como si el vínculo que compartían ya no existiera. Era difícil de imaginar, ya que ambos eran parias de la aldea. Entonces, ¿qué le pasaba? ¿Alguien lo había alcanzado? ¿Alguien intentaba lastimarlo o manipularlo? Estas preguntas la atormentaban profundamente. Solo podía esperar que estuviera imaginando cosas, pero aún así, una vocecita en su mente le decía que algo andaba mal. Síguelo, Anko. Asegúrate de que todo esté bien. Podría ser algo. Podría ser nada. Mejor estar seguro. Si ese pobre chico finalmente ha perdido el control, no quiero ni pensar en las consecuencias. Hiruzen habló con gravedad, y sin dudarlo, Anko asintió mientras seguía a su rubia favorita, saltando por la ventana y pegándose a los tejados para que no la viera. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que no se dirigía a casa como esperaba, sino a la academia. Parecía bastante extraño, ya habían terminado las clases, así que no tenía motivos para volver, a menos que estuviera preparando alguna de sus bromas absurdas. Aún así, le pareció un poco raro. Una vez que el rubio llegó a los terrenos de la academia, empezó a dar vueltas alrededor del edificio, lo que despertó aún más las sospechas de la señora serpiente. Ella lo siguió, esforzándose por mantenerse en la sombra y pegada a los árboles cercanos, ya que ofrecían refugio. La rubia se acercó a un saco grande y lo arrastró a algún lugar. ¿Qué había en ese saco que él tenía que recuperar? Entonces notó que él se dirigía hacia ella, y entonces sus miradas se cruzaron. Mierda. Se dejó distraer y se descuidó por sus sentimientos personales hacia él. Oh. Hola, Anko-chan. ¿Necesitas algo? Saludó la rubia con una sonrisa nerviosa, mientras la mujer de cabello morado chasqueaba la lengua y se acercaba con las manos metidas en los bolsillos, observándolo con recelo mientras se acercaba. ¿Qué hay en la bolsa? Preguntó sin rodeos, sin andarse con rodeos. Naruto la miró a ella y a la bolsa antes de responder con su propia pregunta. ¿Te gustaría ver? Entonces se hizo a un lado e hizo un gesto, invitándola hacia el saco en cuestión. Ella se acercó con cautela y desató la tapa antes de abrirlo, y vio un cabello rubio platino dentro. ¿Qué? Preguntó Anko, pero un dolor agudo en el cuello la interrumpió, lo que la hizo golpearlo, y descubrir que un dardo se le acababa de clavar en el cuello. Miró al chico bigotudo en estado de shock, una fría sonrisa en su rostro confirmó sus instintos. Tú no eres Naruto, murmuró, sintiendo que su cuerpo se entumecía mientras caía lentamente al suelo, incapaz de reunir la fuerza para correr o pedir ayuda, pues su cuerpo se negaba a obedecerla. Fuera lo que fuese con lo que la habían golpeado, actuaba rápido y la golpeaba con fuerza. No lo soy. Confirmó el falso Naruto mientras ataba el saco de nuevo y sacaba otro que sostenía amenazadoramente sobre la señora serpiente. Aunque no puedo creer mi suerte, nunca pensé que atraparía a un objetivo tan prioritario como tú tan pronto. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Qué le pasó a Naruto? Si le haces daño, te juro que, intentó amenazar al impostor, pero la voz se le apagaba en la garganta y todo se oscurecía mientras le costaba mantener la vista despierta. Lastimarlo. Todos hacemos esto por él. Pero no te preocupes, pronto volverán a estar juntos. Que descanses bien. Respondió el falso Naruto mientras le ponía el saco sobre las piernas y comenzaba a meterla dentro. Lo último que Anko vio antes de caer inconsciente fue la abertura del saco cerrándose sobre su cabeza. El falso Naruto ladeó la cabeza, y una pequeña antena apareció en lo alto de su cabeza mientras decía: Unidad Doppelganger, reportándose al expreso Usu. Tengo 2 pasajeros nuevos esperando ser recogidos. Al revisor le van a caer muy bien. Sí, tienes razón. Lo sé. Después de todo, las caras conocidas le ayudarían a adaptarse mejor. No te preocupes, envía 2 doppelgangers más, no queremos que la gente se entere del intercambio demasiado pronto. Sí, lo sé. Nosotros organizaremos el traslado. Tras informar, la antena del doppelganger desapareció de nuevo en su escondite, y luego procedió a arrastrar los 2 sacos para ocultarlos mejor. Y así, sin más, un nuevo reinado de miedo y terror estaba a punto de apoderarse de las naciones Shinobi. Capítulo 2. Obediencia y castigo.
Vamos, Naruto. Más rápido. Más rápido. Sigue el ritmo. Gritó Sakura con alegría. Lo estoy intentando. No es mi culpa que tengas más experiencia que yo. Pero no perderé en cuanto a resistencia pura, replicó Naruto, mientras Asahi observaba desde atrás, chupando una paleta. Mi hermana habla mucho, pero nada más. Solo habla. Acaba con ella ya. Dijo Asahi, animando al adolescente bigotudo, quien asintió con entusiasmo, pues era hora de mejorar su juego. Espera, ¿alguien más notó lo sugerente que fue esta conversación? Preguntó Naruto mientras bailaba contra la naranja en un pequeño escenario conectado a un juego arcade llamado Revolución, Baile de la Revolución. Por alguna razón, ese nombre le sonó a parodia. ¿Eh? ¿De qué hablas? Preguntó Sakura mientras bailaba al ritmo casi perfecto de las indicaciones en pantalla, con una capa de sudor en la piel mientras sus grandes atributos rebotaban, lo cual distraía un poco al adolescente, que maldecía mentalmente sus hormonas. No importa. Murmuró el rubio mientras intentaba seguirle el paso a su oponente. Como estaban atrapados en el tren sin escapatoria, decidieron que era mejor pasar el rato mientras esperaban su llegada a Konoha y la posibilidad de ayuda. Sakura sugirió que visitaran el coche recreativo, que estaba repleto de videojuegos de todo tipo. Al parecer, a la pelirroja le encantaban. Aunque Naruto era muy inexperto con los videojuegos, había muchas opciones para elegir, como hockey de aire y similares. Sin embargo, quería probar suerte con el baile, ya que nunca lo había hecho. Basta decir que su nueva amiga no solo bailaba bien, sino que, como ya se mencionó, era una bailarina bastante distraída. El adolescente bigotudo sonrió con suficiencia, pues le costó un poco encontrar el ritmo, pero cuando lo hizo, se encontró a poca distancia del hermano menor Igawa. Aún quedaban unos segundos en el reloj, que contaba lentamente hacia atrás. En el último segundo, confiada en su victoria, Sakura falló un paso, lo que le costó algunos puntos necesarios, mientras que Naruto terminó a la perfección, dándole los puntos justos para llevarse la victoria. ¡Au! Perdí. ¡Buh! Gimió Sakura, derrotada, encogiendo los hombros mientras el Uzumaki simplemente sonreía y se rascaba la nariz. Eso es lo que pasa cuando te pones arrogante. Asahi habló en broma y le dio un golpecito en la nuca a su hermana, haciéndola gritar de dolor. De todas formas, fue muy divertido. Nunca tuve con quien jugar de niño, dijo Naruto, y sus palabras provocaron miradas compasivas de los hermanos. ¿En serio? ¿Cómo se atreve alguien a maltratar a un niño tan bueno como él? Te enfrento cuando quieras. Solo dime. Con gusto te enseñaré a jugar otros juegos también, prometió Sakura con una sonrisa alegre, ganándose un gesto de agradecimiento de la rubia. El Uzumaki sonrió y levantó el pulgar, pues lo esperaba con ansias. Aunque fueran prisioneros, podrían estar en condiciones mucho peores. Tenían comida y entretenimiento en abundancia mientras esperaban el rescate. Hablando de rescate, había otra razón por la que el rubio pidió el tren para llevarlos a Konoha. Recordó que el Sandaime le había hablado una vez de una barrera que rodeaba la aldea y que debía detectar intrusos. Esperaba que el propio tren o las señales de chakra de las hermanas Igawa la activaran, alertando así a la aldea y al Hokage de su presencia. Entonces, ¡boom! Comenzó el rescate. Sin embargo, no quería mencionarlo en voz alta, no con el maldito tren y barra o el cerebro detrás de sus secuestros, observando y escuchando cada palabra y movimiento. ¿Sabes? Nuestra situación me recuerda un poco a una película que vi una vez. Trataba sobre los últimos seres humanos que vivían a bordo de un tren que dio la vuelta al mundo después de que se desencadenara accidentalmente una edad de hielo. Asahi habló mientras mordía un poco de su paleta con un crujido audible. ¿Ah, sí? ¿Cómo terminó? Preguntó el Jinchuriki con curiosidad, lo que llevó a la peli azul a responder contundentemente. Mucha gente murió. Vaya, eso sonó bastante sombrío. El rubio bostezó con cansancio mientras decía, no sé ustedes dos, pero después de lidiar con toda esta locura, creo que me daré un baño y me acostaré. Ante esto, los hermanos Igawa asintieron, pues una ducha caliente y dormir un poco sonaban muy bien en ese momento. Sin embargo, el único lugar que encontraron para bañarse fue la ducha comunitaria en la parte de atrás, cerca del vagón prisión.
De repente, la voz del tren intervino. ¿Quiere bañarse, conductor? Su cabina privada está equipada con baño y ducha para su higiene. Sus pasajeros lo acompañarán, por supuesto. ¿Eh? Un momento, ¿qué fue lo último? Se unirán. Como si no tuvieran opción. No voy a obligarlos a bañarse conmigo, eso da un poco de miedo. Naruto habló con un pequeño gruñido mientras se cruzaba de brazos, mientras los hermanos miraban al techo con enojo. ¿Y si solo quiero bañarme solo? Preguntó Naruto con un tono más sarcástico. Hubo una pausa significativa en el aire mientras esperaban la respuesta del tren. Probablemente tendrían que inventarle un nombre más tarde, aunque solo fuera para darle identidad al ser que comenzaban a odiar profundamente. Si las damas no van a acompañarlas, tendrán que conformarse con las duchas comunes. Les advierto, damas, que estarán mucho más cómodas compartiendo el baño y sus cuerpos con el revisor. El tren respondió, con una voz cargada de lascivia y malicia, que las hizo sentir a las tres como si tuvieran un pie en la tumba. Paso. Paso duro. Sin faltarle el respeto a Naruto, pero no me siento cómoda estando desnuda cerca de... Oye, Naruto, ¿cuántos años tienes? Preguntó Sakura al final, ya que ni ella ni su hermana le habían preguntado la edad. ¿Eh? Ah. De hecho, tengo 15 años, pero, repito, no voy a obligarlos a hacer nada que no quieran. Su barco, ustedes deciden. Respondió y habló con tono tranquilizador, ganándose algunos gestos de agradecimiento de las damas, por respetar sus deseos y su privacidad. Sin duda, era un buen chico. Muy bien. Pasajeros. Por favor, diríjanse a las duchas comunes para asearse. Conductor, su baño privado los espera. El tren respondió, sin embargo, había algo extraño en su tono, parecía que algo le alegraba. Uzumaki les deseó buenas noches a los hermanos y se dirigió hacia la parte delantera del tren, a su cabina y baño privado, dejando a los hermanos Igawa para que se dirigieran a la parte trasera del tren, para que pudieran usar las duchas comunes. Sin embargo, no pudieron evitar sentir un pequeño hoyo formándose en sus estómagos mientras sentían una fuerte sensación de malestar. Al llegar a las duchas comunes, se sintieron aliviadas al ver que estaban vacías y rápidamente se quitaron la ropa y la colocaron en un rincón. Ojalá al menos nos hayan dejado ropa de repuesto en algún sitio, murmuró Asahi, pues no le gustaba la idea de no poder cambiarse ni andar solo con su traje de cumpleaños. Sakura murmuró su acuerdo y se acercó a unas manijas para abrir el agua y empezar a ducharse, pero al girar la manija del agua caliente, no salió nada. Anda ya. Ese imbécil te ha cerrado el agua, murmuró la pelirroja molesta, mientras su hermana intentaba abrir el agua con unas manijas, pero tampoco arrancó. Uf. Qué mezquino, murmuró Asahi. Si no podían ducharse bien, iban a empezar a oler mal, o podrían enfermarse o algo así. Estaban a punto de preguntarle al tren por qué no corría el agua, pero se detuvieron cuando un enjambre de robots apareció a ambos lados del vagón de duchas, con los ojos rojos y furiosos mirando a las chicas. Eso definitivamente no era buena señal. Los hermanos intercambiaron una mirada y adoptaron una postura defensiva. Vamos. Haz lo que puedas. No estamos atados e indefensos como antes. Gritó Asahi desafiante, con su hermano sonriendo, pues ansiaba vengarse tras casi ser masacrados al despertar a bordo de esta maldita pesadilla. Los robots no hicieron ningún movimiento para acercarse a ellos. Casi parecía que esperaban algo. Esperaban a que la Kunoichi diera el primer paso. Antes de que pudieran reaccionar, un extraño cable con forma de tentáculo surgió del techo y se enredó en sus brazos, levantándolos en el aire, justo a la altura de las puntas de sus pies, apenas tocando el suelo. Oigan. ¿Qué pasa? ¿Es esto algún tipo de hentai de violación con tentáculos / robots? Gritó Sakura furiosa mientras pateaba salvajemente y comenzaba a proferir numerosas amenazas y maldiciones a las máquinas. Hola pasajeros, me tomé la libertad de pedirles a estos amables muchachos que los ayudaran con su ducha. Disfruten del servicio de primera clase del Uso Express. La voz del tren resonó con tono amenazador. ¿Servicio de primera clase? Eso no sonaba nada prometedor. Las sospechas de las Kunoichi se confirmaron al ver un par de robots con dos mangueras grandes,
Tienes que estar bromeando, murmuró Sakura con miedo, sabiendo lo que pasaría cuando el agua empezara a salir a borbotones. Los robots accionaron una palanca en sus mangueras, provocando un torrente que empapó a las chicas con agua helada. Frío. Frío. Ambas gritaron y se revolvieron como locas, intentando escapar del agua helada. Sentían la piel como si cientos de agujas diminutas los atravesaran, mientras el agua fría los bañaba y los rociaba. Los robots entonces apuntaron una manguera hacia arriba, haciendo que el agua golpeara a Sakura en la cara, obligándola a toser y escupir, incapaz de apartar la cabeza lo suficiente del diluvio o darse la vuelta para poder respirar. Asahi miró horrorizada a su hermana, quien obviamente ya no podía respirar, y gritó: «Para. La ahogarás». Asahi intentó rogar y suplicar, pero la interrumpió el potente chorro de agua que también la golpeó en la cara, dejándola tosiendo y escupiendo mientras el agua le llenaba la boca y la nariz. Tras unos instantes, el agua se detuvo, dejando a las hermanas tosiendo y escupiendo mientras el agua goteaba sobre sus cuerpos desnudos. No pudieron evitar temblar incontrolablemente, esperando que su tormento hubiera terminado. Un grupo de robots se acercó con frascos llenos de una especie de polvo blanco, y comenzaron a esparcirlo sobre sus cuerpos desnudos. La piel mojada hizo que el polvo se les pegara. Inhalaron un poco, lo que les provocó tos y también les empezaron a picar los ojos. ¿Qué era eso?, preguntó Asahi, preguntándose qué se habían echado en el cuerpo. «Polvo despiojador», respondió un robot antes de alejarse arrastrando los pies. Las hermanas Igawa gruñeron, sabiendo que ese tipo de polvo se usaba para exterminar parásitos como piojos y similares. Creyeron que era una broma retorcida que el tren les estaba gastando. Los cables tentáculo las soltaron repentinamente, dejándolas caer al suelo sin contemplaciones, con un chapoteo húmedo. Las chicas gruñeron furiosas mientras se ponía de pie lentamente. Ambas esperaban encontrar la manera de acceder al motor y volarlo con explosivos. En cuanto a la mente maestra, les vino a la mente la tortura. Mucha tortura. Por todos los dioses del mundo, se vengarían. «Marchen», ordenaron los robots al unísono y señalaron la puerta. Las chicas gruñeron furiosas e intentaron llegar al rincón donde guardaban su ropa, pero descubrieron que faltaba. «Devuélvanos la ropa, idiotas», exigió la hermana menor, extendiendo la mano expectante. Sin embargo, los robots no respondieron. En cambio, parecían apiñarse alrededor de las hermanas, casi como si intentaran acorralarlas para que salieran del coche de la ducha. Sin opción, se retiraron a regañadientes. Al menos, no tenían que preocuparse de que Naruto los viera, ya que estaba en la parte delantera de su camarote, o eso pensaron al verlo de pie, inclinado cerca de la ventana, y soltaron un silbido mientras el Uzumaki los observaba con lascivia. La ira se apoderó de los hermanos y Asahi murmuró: «Naruto, pero dijiste, eres un mocoso». En un momento de furia inusual, el hermano mayor atacó e intentó abofetear a la Jinchuriki en la mejilla, pero su mano le atravesó la cara como si fuera un fantasma. Su forma pareció distorsionarse por un minuto y luego desapareció en una nube de estática. Los hermanos se quedaron atónitos ante lo que acababan de presenciar, y se dieron cuenta de que el Naruto que acababan de ver era un holograma. Al parecer, ahora el maldito tren también estaba jugando con ellos. Se miraron y gruñeron mientras seguían adelante, con la esperanza de llegar a las cabinas de pasajeros cerca de la parte delantera lo antes posible. Apretaban los dientes mientras aún temblaban de frío, con los ojos y la piel aún ardiendo por el maldito polvo. Cada vez que subían a un coche, otro Naruto los esperaba. El holograma hacía gestos lascivos o un comentario grosero mientras los miraba como si fueran pedazos de carne. Intentaban ignorarlo por todos los medios, aunque ahora sabían que era una trampa, lo que decía y hacía todavía les irritaba. Aún así, sabían que el verdadero no actuaría así, dado lo educado y respetuoso que era. Por fin, llegaron a un vagón de pasajeros y se metieron en la primera cabina a su alcance. Al ver el pequeño baño, se reunieron alrededor del lavabo y abrieron el grifo para quitarse al menos un poco de polvo de la piel antes de que los volviera locos.
Quienes inventaron todo esto, deben ser unos auténticos sádicos, murmuró Sakura con un suspiro de cansancio. Asahi solo emitió un suave gruñido de acuerdo y se dirigió a una de las literas. Agotada por lo sucedido hoy, se dejó caer en la litera de abajo mientras su hermana se levantaba en la de arriba. Ambas se cubrieron con las mantas, esperando entrar en calor pronto. Un primer día duro, Sakura, pero tenemos que aguantar. Estaremos bien, dijo Asahi, intentando darle optimismo y ánimo a su hermana menor. Sakura solo emitió un suave ajá y casi al instante se quedó dormida, como lo demostró un leve ronquido. La peli azul simplemente rió de su hermana y sintió que sus párpados se le pesaban cada vez más al quedarse dormida, con una silenciosa determinación en ella, pues ella y su hermana no se rendirían tan fácilmente. No cederían a la desesperación todavía. Mientras tanto, Naruto tarareaba en voz baja mientras salía de la ducha, usando una toalla para secarse el exceso de humedad del cabello mientras llevaba una bata. Oyó una pequeña campanilla y vio aparecer una taza de té en una bandeja de la mesita de noche. Tomó la taza y bebió, solo para que la bebida lo calmara a él y a sus nervios. Ese pequeño baile fue una buena distracción, pero ahora que estaba solo con sus pensamientos, no pudo evitar pensar. ¿Dónde están Asahi y Sakura?, preguntó con un tono ligeramente preocupado. Su pregunta fue respondida cuando el televisor de pared se encendió, mostrando a las hermanas Igawa descansando en sus literas, lo que le dio una sensación de alivio al ver que estaban bien. Luego se sentó en su cama, tomando otro sorbo de té mientras reflexionaba en silencio. A pesar de la situación, no pudo evitar maravillarse ante el avanzado nivel de tecnología que integraba este tren. Quienquiera que lo hubiera inventado debía ser un genio tecnológico, ya que no había casi nada que se pudiera encontrar comúnmente en Konoha, y mucho menos en las naciones shinobi. Que él supiera, el único lugar que podía siquiera acercarse a esto era el país de la nieve, ya que eran bastante conocidos por su tecnología. Desafortunadamente, guardaban celosamente sus secretos de los forasteros, y no podía culparlos. Nadie quiere que le roben, especialmente su sustento y su trabajo duro. Intentó pensar, una y otra vez, en quién podría hacer esto o lograrlo, pero no se le ocurrió nadie. Claro, Hinata a menudo lo seguía cuando creía que no podía verla, además de que tenía dinero, dado que provenía de un clan tan prestigioso como los Iga. Si no recordaba mal, su posición se elevó aún más tras la caída del clan Uchiha, que convirtió a los Iga en la nueva fuerza policial. No era de extrañar, dadas las capacidades de su Byakugan y sus técnicas de puño suave. Sin embargo, Hinata era prácticamente inofensiva, y además, los Hyugas prácticamente no tenían nada que ver con la tecnología ni siquiera con los trenes, así que no tenía mucho sentido que se involucraran. Sin mencionar que si se revelaba su participación en esto, se enfrentarían a graves repercusiones. No. Esto no tenía nada que ver con ellos. Por cierto, ¿de qué tipo de combustible funcionaba este tren? ¿Vapor? ¿Carbón? ¿Otro? Dada la alta tecnología del tren, tenía que ser autosuficiente. ¿Y qué hay de los robots? ¿De dónde venían? ¿Cómo se construyeron? Estaba, quizás lo más importante, el asunto de la mente maestra. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban tan obsesionados con él? ¿Por qué pasar por todo esto por él? Nada tenía sentido. «Ryo, por tus pensamientos, mi querido conductor», preguntó la voz sintética del tren, interrumpiendo sus reflexiones. Entonces, una parte del techo se abrió y un puñado de billetes de Ryo cayeron lentamente antes de que el techo se cerrara. «¿Qué quieres?», espetó Naruto con dureza, sin ganas de escuchar la voz del tren. ¿Para qué darle voz a un tren? ¿Para qué darle vida propia? Claro que, ¿acaso alguien entendería la mente de alguien que claramente no estaba bien de la cabeza? Solo me registraba. Sus pasajeros están todos limpios y en sus camas, como pudieron observar. Si hay algo que pueda hacer para que su estancia sea más agradable, no duden en preguntar. El tren respondió, y por un momento, sonó bastante sincero. Claro. ¿Qué tal si nos dejas ir?, preguntó con sarcasmo, solo para notar que las cortinas de la ventana de su camarote se abrían, lo que lo impulsó a saltar de la cama y mirar afuera, solo para ver kilómetros de océano abierto iluminado por la luz de la luna. ¿Estás seguro?, preguntó el tren en tono de broma.
La rubia hizo una mueca, sospechando que el tren atravesaba el océano para evitar el contacto con la gente. Esto también confirmaba la afirmación anterior del tren, de que no necesitaba vías para desplazarse. Tras unos instantes de vacilación, Naruto respondió con un tono ligeramente derrotado. Quizás esperemos hasta que estemos en tierra firme. ¿De verdad nos llevarás a Konoha?, preguntó con tono sospechoso al final. En respuesta, el televisor emitió un pitido que captó su atención, y apareció un mapa de las naciones Shinobi. Vio una pequeña imagen del tren, cruzando el agua y una línea o sendero que conducía a Konoha. Parecía una forma bastante indirecta de llegar, sobre todo porque Konoha no está cerca del océano. Sin embargo, se podía suponer que el tren tomaba un camino que evitaba el contacto humano en la medida de lo posible. Por supuesto. Esa fue tu petición. Siéntate, relájate y disfruta. Tengo curiosidad, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué volver a un lugar que te trató tan mal? No les debes nada a esos parásitos que te habrían sacrificado para salvar su pellejo. No olvides lo que eres. Para las naciones Shinobi, Jinchuriki como tú solo son armas de guerra. El tren habló con tono serio. No podía negarlo, tenía toda la razón. Suspiró al responder. No te equivocas. Sin embargo, todavía tengo asuntos pendientes, y hay al menos algunas personas que me importan, y no pienso dejarlas atrás. Tras unos segundos, la voz del tren respondió con un simple muy bien. Tras unos instantes más de silencio, la rubia supuso que el tren no tenía nada más que decir en ese momento. Uf. Se estaba volviendo molesto referirse a ella como el tren. Tendría que inventar un nombre en algún momento. Por ahora, supuso que lo mejor sería al menos intentar dormir un poco. Probablemente lo necesitaría para mañana. Bostezó cansado mientras se quitaba la bata y se ponía unos boxers antes de cubrirse con las sábanas de seda, admirando su suave tacto antes de quedarse dormido lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, durmió plácidamente. A la mañana siguiente. Esto es una broma, ¿verdad? No pueden hablar en serio. Sakura habló frunciendo el ceño, con su hermana de pie junto a ella, con los brazos cruzados bajo el busto mientras intentaba contener su ira. Hace unos momentos, una alarma bastante fuerte los despertó, indicándoles que se levantaran y se vistieran para su clase de la mañana lo antes posible. Al saltar de la cama, un pequeño compartimento se abrió revelando un conjunto de ropa para cambiarse, solo que la ropa parecía ser uniformes de primaria de talla adulta. No se están tomando el pelo. En serio, no se están tomando el pelo, murmuró Sakura enfadada, con unas ganas tremendas de romper algo con las manos. Parece que esta es otra forma de humillarnos. Aún así, parece que no tenemos otra opción. A menos que prefieras volver a andar desnuda, preguntó Asahi con gran reticencia, lo que hizo que su hermana suspirara derrotada. Sí, no iban a volver a hacerlo. Esto es horrible. Murmuró Sakura mientras se ponía la camisa primero, gimiendo levemente porque era varias tallas más pequeña, lo que hacía que le quedara apretada en el pecho. Asahi estaba en la misma situación mientras intentaba ajustarse la camisa varias veces para estar más cómoda. Por desgracia, no funcionó. Gimieron mientras se subían las faldas, que apenas las cubrían. ¿En serio?, preguntó Sakura, con una gran marca en la frente, ya que esas faldas cortas apenas protegían su pudor. Si se inclinaban un poco, se les subían, quedaban expuestas. Una vez que terminaron de vestirse, prometieron venganza por esta humillación. Tras un profundo suspiro de descontento, salieron de su cabina y se dirigieron al aula, con la esperanza de terminar con esto de una vez. Al menos, agradecían tener que asistir solo una vez al día. Al entrar, un robot estaba sentado en el escritorio del profesor, con su chasis rosa. Ah, ya están aquí. Bienvenidos a su primer día, mis adorables alumnos. Tomen asiento, por favor. El robot profesor habló con una voz exageradamente alegre que hizo que las dos kunoichi se encogieran un poco. Vieron unas placas con los nombres pegadas en la parte superior de los escritorios de la primera fila. Era seguro decir que esos eran sus asientos asignados. Los hermanos Igawa suspiraron de nuevo y se sentaron en sus asientos, que afortunadamente estaban uno al lado del otro. No era de extrañar, dado que eran hermanos, aunque ya casi esperaban estar separados.
El robot profesor aplaudió con entusiasmo mientras decía: ¡excelente! ¿Listos para tu primera clase divertida? El tono tímido y alegre del robot hizo que los hermanos Igawa se encogieran de hombros mientras intercambiaban miradas y ambos pensaban: mátenme, por favor. ¡Ay! ¿Están un poco malhumorados los nuevos estudiantes esta mañana? Les daré un pase, ya que es su primer día, pero la próxima vez espero una respuesta más positiva. Advirtió el robot con tono serio al final. Su repentino cambio de tono hizo que las hermanas se tragaran un nudo en la garganta. Olvidaron que esto era una prisión, que los robots eran los guardias, y que si se pasaban de la raya o hacían algo que los disgustara, les esperaban problemas a ambas. Lo siento mucho, murmuraron los hermanos al unísono. Su disculpa pareció apaciguar rápidamente al robot profesor, quien juntó sus manos metálicas y respondió con su tono alegre: mucho mejor. Bien, comencemos tu primera lección. Basándome en los perfiles psicológicos y los datos recopilados, recomiendo 1 hora de entrenamiento. Un momento, ¿entrenamiento? ¿Qué clase de entrenamiento? Antes de que ninguna de las hermanas pudiera preguntar qué implicaba eso, varios grilletes aparecieron repentinamente de sus escritorios y les esposaron las manos y los tobillos, manteniéndolos inmovilizados. La parte superior de sus escritorios se abrió y aparecieron lo que parecían ser máscaras de respiración que se acercaron lentamente a sus rostros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso?, gritó Sakura presa del pánico mientras intentaba zafarse de la máscara, y su hermana hizo lo mismo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues las máscaras les presionaban el rostro, cubriendo sus bocas y narices mientras un conjunto de alambres metálicos serpenteaba alrededor de sus cabezas. Los cables casi les cortaron la carne mientras forcejeaban, obligando a los hermanos a dejar de luchar contra sus máscaras. Intercambiaron miradas y se dieron cuenta de que probablemente estaban a punto de ser gaseados con algún tipo de droga. Oyeron un silbido cuando el gas empezó a fluir por el tubo. Rápidamente intentaron contener la respiración para evitar inhalarlo. Aunque fuera una batalla perdida, no se lo iban a poner fácil a sus captores. Vamos. No te resistas. Solo respira. Profundo y profundo. Te ayudará a relajarte. Su maestro arrulló burlonamente, mientras los hermanos miraban fijamente la máquina. A medida que pasaban los segundos, les costaba cada vez más contener la respiración, pues sus pulmones empezaban a alcanzar el límite. Las lágrimas corrían por sus rostros, mientras cerraban los ojos con fuerza, intentando contenerse. Finalmente, fue demasiado y empezaron a jadear, buscando el aire que tanto necesitaban, y al hacerlo, percibieron el aroma a cerezas. Los sorprendió el gas con aroma a cereza y, de repente, sintieron que se relajaban en sus asientos. Sus músculos se relajaron lentamente al sentir una euforia invadirlos. Estrellas y colores llenaron su visión mientras la habitación comenzaba a girar. Oyeron un ruido sobre sus cabezas y alzaron la vista. A pesar de que su visión se nublaba, vieron la forma de un dispositivo parecido a unas gafas de realidad virtual. Las máscaras les colocaron la cabeza en su sitio, lo que permitió que los auriculares descendieran y les ocultaran la visión por completo, dejándolos en la oscuridad. A pesar de la sensación de estar en una nube, un poco de terror aún los invadía mientras se preguntaban qué sucedería después. Tras unos tensos momentos de espera, varias imágenes comenzaron a aparecer ante sus ojos y así comenzó el proceso. 45 minutos después. Con Naruto. Naruto despertó con un pequeño bostezo, estirando las extremidades antes de frotarse los ojos. Arrugó la nariz al oler a tocino. Se giró hacia un lado y vio una bandeja con una tortilla, varias tiras de tocino y un vaso de leche. Parecía que ya le habían servido el desayuno, aunque no iba a rechazarlo. Tomó la bandeja y la puso en su regazo, murmurando un breve itadakimasu antes de tomar los cubiertos y empezar a cortar la tortilla, notando que estaba llena de jamón, trocitos de salchicha y queso. Tenía muy buena pinta. Se metió el primer bocado en la boca, disfrutando profundamente del sabor mientras miraba el televisor. «Oye, ¿puedes ponerme algunas noticias de Konoha?», preguntó, y en respuesta, la televisión parpadeó y mostró un reportaje en vivo.
Como era de esperar, solo era un reportaje sobre quizás Yaruno donando a una organización benéfica. En opinión de Naruto, dudaba que la organización a la que el hombre donara existiera, y todo esto era solo una tontería para quedar bien. Imbécil. Esperaba ver si había algún informe sobre su desaparición, pero no parecía haber nada que lo mencionara siquiera. Supuso que tenía sentido. Si se descubría o se filtraba la desaparición del Jinchuriki de Konoha, significaría que la aldea probablemente estaría en problemas. ¿Qué tal algo de la casa de Asahi y Sakura? Preguntó, con la esperanza de entender cómo había reaccionado la familia de los hermanos Igawa ante su desaparición. Seguramente tenían amigos preocupados por ellos. La televisión cambió de canal y el rubio vio un reportaje de la Academia Taimanin. De pie en el podio, dando un discurso sobre la generación de graduados de ese año, estaba la propia Asahi con su hermana Sakura a su lado. Por un instante, se preguntó si se trataba de una grabación antigua, pero luego notó que estaba etiquetada como transmisión en vivo, lo que hizo que el Uzumaki casi se atragantara con la comida al llegar rápidamente a una conclusión. Bastardados. Nos cambiaron por falsos. Rugió Naruto con una mezcla de sorpresa e ira, ahora comprendiendo mejor la situación. Nadie haría sonar la alarma ni denunciaría a personas que no creen que estén desaparecidas. Se escuchó un timbre en lo alto mientras la voz de la IA del tren decía: por supuesto, conductor. Era necesario para facilitar su transición y evitar problemas con las autoridades. Uzumaki apretó los dientes y habló con naturalidad. No importa lo bueno que sea el disfraz. Alguien verá a través de las falsificaciones tarde o temprano. Luego. Definitivamente luego. No es que importe al final. Además, creo que deberías visitar a tus pasajeros. Parece que su primera lección fue un poco intensa para ellos. La voz sintética habló en un tono tranquilo, lo que hizo que el Jinchuriki se tensara antes de saltar de la cama, ponerse la primera muda de ropa que pudo y luego correr hacia el aula, muy preocupado por el estado de los hermanos Igawa. Empujó la puerta del aula y encontró a los hermanos Igawa desplomados sobre sus escritorios, con hilillos de baba escurriéndoles. Parpadeó un par de veces y se preguntó qué habría pasado, se habrían quedado dormidos o algo así. Se acercó a ellas y les dio un suave codazo en los hombros para despertarlas. Ambas abrieron los ojos y se incorporaron. Por unos segundos, sus ojos parecieron un poco borrosos y desenfocados, pero enseguida volvieron a la normalidad al frotarse un poco y dirigir su atención a la adolescente rubia. Sakura-san. Asahi-san. ¿Están bien? ¿Qué les hicieron? Preguntó, esperando que no estuvieran lastimadas. Uf. Naruto-kun. Fue horrible. Nos rociaron con la manguera en la ducha y luego nos echaron un polvo que nos picaba y quemaba. Luego nos obligaron a ponernos unos uniformes ridículos y a ver esto, no sé qué era. Y nos gasearon con algo, que olía mucho a cerezas. Sakura respondió con voz rápida. Había hablado tan rápido que el rubio apenas logró registrar lo que dijo, aunque más o menos captó la esencia. Parecía que habían tenido una relación muy larga, y no para bien. Entonces se tomó un momento para observar cómo iban vestidos, y casi se le salieron los ojos de las órbitas al ver cómo la tela se estiraba bajo sus grandes bustos. Era realmente impresionante que sus camisas no se hubieran roto todavía. Un momento, Sakura lo había llamado Kun hace un momento. Bueno, era una persona bastante amable, así que no le importó ni le pareció extraño. Poca gente lo llamaba Kun, así que no estaba acostumbrado a oírlo. Intentan humillarnos, oprimirnos y degradarnos, pero no será tan fácil, aunque sería mucho más tolerable con ropa adecuada. Asahi murmuró mientras se levantaba lentamente, y un sonido desgarrado salió de su espalda, sugiriendo que su camisa estaba a punto de romperse. Se quedó paralizada y abrió los ojos de par en par, horrorizada, sabiendo perfectamente lo que podría pasar si hacía un movimiento en falso. Hermana. No te muevas. Ni siquiera respires. Gritó Sakura, poniéndose de pie también, y el mismo sonido desgarrador salió de su espalda, haciendo que la naranja se congelara y se diera cuenta de que había cometido el mismo error que su hermana. Un movimiento en falso y la tela se rompería por la tensión. Ellos no van a explotar de verdad, ¿verdad? Eso solo pasa en los mangas.
Naruto habló sonrojado mientras los hermanos lo miraban con cara de pocos amigos. Antes de que pudieran responder, se oyó un fuerte rasgado. La tela de sus camisas demasiado pequeñas cedió, desprendiéndose. Kia. Chilló Sakura, y las hermanas se cubrieron con los brazos para mantener su pudor. Al ver esto, el rubio se giró tímidamente mientras se tapaba la nariz para evitar una posible hemorragia. No vi nada. Gritó Naruto a la defensiva. Era mentira, por supuesto, pero no quería causarles más problemas. Oye, tren estúpido. Devuélvenos la ropa. No podemos usar estos uniformes si se van a romper así. Gritó Sakura furiosa. Los dos hermanos se sonrojaron con una mezcla de ira y vergüenza. Ah, ¿sí? ¿Te refieres a esos trajes ceñidos de los que te enorgullecías? Lo siento, pero los destruyeron tras ser etiquetados como inapropiados para que los usaras en el tren. Respondió la inteligencia artificial con sarcasmo. Inapropiado. Y estos malditos uniformes escolares son mejores. Replicó Asahi, ya que no tenía mucho sentido. Sin embargo, supuso que el tren solo quería hacerlos enfadar a propósito. Creía que disfrutaba del poder que tenía sobre ellos y quería hacerlos sentir lo más miserables posible. Oigan, denles a estas chicas ropa adecuada. Ahora, ordenó Naruto mientras miraba al techo, sonriendo con suficiencia, ya que el tren no se negaría a una orden suya. Como desee el conductor, desafortunadamente no tenemos los materiales necesarios para crear un vestuario adecuado para sus pasajeros, y solo tenemos repuestos de sus uniformes escolares. Tendrán que conformarse con ellos o andar por ahí en el tren, hasta que lleguemos a nuestro destino y podamos recoger dichos materiales. El tren respondió que no estaban seguros de si mentía sobre la falta de materiales para confeccionar ropa para los hermanos. De cualquier manera, parecía que tendrían que tomar una decisión. Ir a su camarote a ponerse otro uniforme, solo para que ocurriera lo mismo, o simplemente rendirse y desnudarse. Uf. Nos ha vuelto a atrapar. Bueno, entre elegir entre comodidad o modestia, la comodidad gana en esta situación. Asahi murmuró derrotada y bajó el brazo, mientras se arrancaba la diminuta falda que empezaba a hundirse en sus caderas. Sakura gimió, pero siguió el ejemplo de su hermana y también se arrancó la falda. No tenía mucho sentido ponerse otro uniforme, ya que sin duda se romperían de nuevo por la presión de sus proporciones, además, eran extremadamente incómodos, sobre todo para el pecho. Estúpida inteligencia artificial jugando con nosotros. Maldita imitación de GLaDOS. Murmuró Sakura mientras se masajeaba el peo, haciendo una mueca de dolor al sentirlos un poco sensibles después de estar confinados en esa camiseta ajustada. Ah. Una IA consciente que insiste en que los sujetos realicen diversas tareas, que pueden o no resultar en su muerte. Una analogía interesante y apropiada. Acepto el título de GLaDOS como mi nuevo nombre. Gracias, Sakura-san. El nuevo GLaDOS respondió con voz agradecida y entusiasta. Cállate, maldito pedazo de chatarra. Te mandaré al desguace en cuanto pueda. Y espera, ¿entendiste una referencia a videojuegos? Preguntó la pelirroja confundida al final, sorprendida de que la IA supiera de videojuegos. Siguen sin mirar. Gritó Naruto, que aún les daba la espalda y estaba a punto de ofrecerles probarse la ropa de su armario, pero Asahi lo interrumpió. Está bien, Naruto-kun. Puedes mirar. Se le hizo un nudo en la garganta al responder. No tienes que hacer eso. Podemos conseguir algo de ropa de mi armario para que la uses, al menos un rato. Ofreció mientras se dirigía torpemente a su camarote, pero Asahi lo detuvo una vez más. He dicho que está bien. No hay necesidad de tanto alboroto. Ante eso, con cierta vacilación, el adolescente bigotudo se giró lentamente y vio a las hermanas Igawa en todo su esplendor, lo que lo hizo sonrojar profundamente. Ay, ¿es tímido Naruto-kun? ¿Nunca has visto a una chica? Preguntó Sakura con picardía y le guiñó un ojo con coquetería. El rubio juntó los dedos y respondió. No tengo mucha experiencia con chicas. Una me sigue como un cachorrito enamorado, otra aprovecha cualquier oportunidad para pegarme, y mi mejor amiga Anko no siempre está cerca, y bueno.
Intentó explicarse, pero se detuvo a mitad de camino al ver que los hermanos Igawa fruncían el ceño. Ah, se nos olvidó, que, lo pasaste mal, murmuró Sakura tras recordar lo que habían visto en el vídeo de presentación de ayer. Habían olvidado que no tenía muchos amigos ni mucha interacción social positiva. Bueno, no importa. No te trataremos así, Naruto-kun. No importa lo que nos haga ese tal GLaDOS, seguiremos siendo tus amigos. Eres un alma bondadosa. Asahi le habló tranquilizadoramente con una suave sonrisa, lo que hizo que Uzumaki le devolviera la sonrisa, agradecido por la amabilidad y comprensión de sus nuevos amigos. Genial. No te desanimes. Sabemos que nos protegerás de lo peor que ese abusón nos lance. ¿Qué tal si jugamos otra ronda de baile? Preguntó Sakura mientras rodeaba los hombros del adolescente con un brazo, lo que también acercó su cabeza a su pecho. Kami, ella también olía bien. Antes de aceptar otra batalla de baile, la miró con sospecha y le preguntó, ¿no estarás pensando en usar tu estado para distraerme y vengarte o algo así, verdad? En respuesta a su pregunta, la pelirroja se rascó la mejilla con un dedo solitario, miró hacia un lado y respondió en un tono bastante superficial: no sé de qué estás hablando, Naruto-kun. Nunca haría trampa de esa manera. Eso no me sonó muy legítimo. Murmuró la rubia con sospecha, lo que hizo reír a Asahi con sus payasadas, y se sorprendió un poco de lo rápido que habían conectado. Había algo puro e inocente en Naruto que los atraía como imanes. Entonces bajó la mirada hacia su entrepierna, y vio que tenía un bulto notablemente grande en sus pantalones. Asahi solo pudo tragar saliva secamente mientras su mente se aceleraba de repente, imaginando lo grande que era Y. No. Para. Negó rápidamente con la cabeza, intentando apartar cualquier pensamiento o imagen traviesa que pudiera inundar su mente. Él solo estaba reaccionando al ver a un par de mujeres desnudas, algo natural para un adolescente como él, no podía evitarlo. Aún así, se preguntaba si le causaba alguna incomodidad, tal vez debería ofrecerse a... No. Otra vez no. Asahi se mordió el labio y negó con la cabeza una vez más, intentando mantener la mente despejada. Miró su escritorio con miedo, dándose cuenta de que estaban siendo condicionadas para convertirse en sus amantes, tal vez incluso en sus mascotas. Naruto no tenía la culpa, lo sabía, sin embargo, seguía siendo preocupante. Si no recibían ayuda pronto, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que ya no pudieran resistir y sus mentes comenzaran a aceptar su nuevo condicionamiento? ¿Seguirían conservando su libre albedrío? ¿Serían poco más que cerdas lujuriosas que solo viven para complacerlo? Sin duda, Naruto reaccionaría negativamente. Quería expresar sus preocupaciones, pero se preguntaba si sería prudente. Si le daban a Naruto más motivos de preocupación, el estrés y la ansiedad podrían afectarlo gravemente. Hablaría con su hermana en privado sobre esto antes de decidir qué hacer. Por ahora, guardaría silencio y esperaría que pudieran recibir ayuda a tiempo antes de que, lo que les estuviera sucediendo se volviera irreversible. Naruto se enderezó y dijo, «Oye, GLaDOS, quiero que dejes de obligar a las chicas a tomar esas clases». Su tono era sumamente serio, y dado el estado en el que encontró a las hermanas Igawa, sabía que nada bueno podía salir de esas clases. «Lo siento. No puedo. Las clases son obligatorias y forman parte de mi directiva. No puedo suspenderlas aunque quiera. Sin embargo, si los pasajeros cumplen ciertas condiciones, se graduarán y estarán exentos de sus clases», respondió GLaDOS con una voz bastante críptica. «¿Condiciones? ¿Qué condiciones?», preguntó Naruto a la inteligencia artificial, pero solo obtuvo silencio, lo que sugería que la IA no lo sabía, o probablemente no lo diría. ¿Qué te parece si comemos algo primero? Tengo mucha hambre y aún no he comido, sugirió Asahi para romper la tensión que se acumulaba en el ambiente, lo que provocó que su hermana sintiera, pues ella también tenía hambre. Ya comí, pero aún así me uniré a ustedes. Quiero saber más sobre ustedes, chicas, y su escuela, respondió Naruto con una sonrisa, y dicho esto, se dirigieron al vagón comedor. Mientras tanto, Asahi sentía una especie de picazón en las entrañas que no se le quitaba, y Sakura seguía aferrada a Naruto con mucho cariño, para gran vergüenza del chico, aunque él tampoco intentó apartarse.
Querido Kami, por favor, déjanos salir de aquí con la cordura intacta. Asahi oró en voz baja, y entonces Naruto se detuvo de repente, como si recordara algo y chasqueó los dedos. Ah, cierto. Casi lo olvido con todo el alboroto, Asahi, Sakura. No les va a gustar esto, pero vi un pronóstico de noticias sobre su escuela, y los reemplazaron por falsos. Creo que a mí también. La voz de Naruto hizo que las dos kunoichi parpadearan sorprendidas. Mientras tanto. Ubicación desconocida, maldita sea. Murmuró Anko al encontrarse con los brazos y las piernas atados con alambre ninja mientras observaba a su alrededor. Estaba oscuro, pero pudo ver que ella y su compañera de prisión, Ino Yamanaka, quien estaba inconsciente a su lado, estaban en una especie de sótano. Durante años, la ama serpiente se había esforzado por cultivar y desarrollar resistencia a todo tipo de venenos y sedantes para prepararse para su eventual enfrentamiento con Orochimaru. Suponía que el sedante con el que la habían inyectado probablemente era algún tipo de trabajo a medida, o un brebaje al que aún no había desarrollado resistencia. Fuera lo que fuese, era algo poderoso. Además, si alguna vez conseguía hacerse con ese falso Naruto, lo destrozaría y lo obligaría a decirle dónde estaba el verdadero. Por cierto, ¿qué quiso decir con hacemos esto por él? ¿Por qué estos impostores secuestraban gente? ¿Qué planeaban hacer con ellos? ¿Dónde estaba Naruto y cómo estaba involucrado en todo esto? Donde quiera que estuviera, solo podía esperar que estuviera a salvo y fuera de peligro. Sus reflexiones terminaron cuando aguzó el oído y captó unos sonidos extraños que provenían del cielo. Su prisión del sótano se sacudió levemente de repente al oírse un estruendo apagado pero fuerte en la superficie, una explosión. También había ruidos que a Anko le costaba identificar, aunque por alguna razón le recordaban quizás a una obra en construcción. ¡Qué extraño! No recordaba ninguna gran obra en Konoha, y mucho menos de las que requerían explosivos. Simplemente, ¿dónde demonios estaban? A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Guide my way.